el organismo está con su termostato en 38, pero su cuerpo está con 37. Entonces ahí se desencadenan todos los mecanismos de ganancia de calor. Al revés, cuando hay hipotermia, se desencadenan todos los mecanismos de pérdida de calor. Lo siguiente. Entonces, cuando hablamos de hipotálamo, recordar que este núcleo es el núcleo preóptico, el supraóptico, el paraventricular, para hablar del grupo anterior. Y cuando hablamos nosotros de los grupos posteriores, estamos hablando de los grupos hipotalámicos posteriores. ¿Y aquí qué es lo que tengo? Aquí yo tengo la zona anterior preóptica y aquí tengo todo lo que viene del hipotálamo posterior. Entonces, la clase anterior vimos que existen dos tipos de receptores. Unos receptores que llevamos a llamar periféricos y otros receptores que llevamos a llamar centrales. Los dos, ¿qué tienen en común? Transmitir los cambios de temperatura. Los dos receptores solo transmiten cambios de temperatura. Siempre pregunto esto de los receptores, todos los que están en el salto. Acá tenemos los receptores periféricos que se encuentran en la piel y otros grupos, para referir a músculo, para referir a celular subcutáneo, para referir a piel. Y los centrales que tienen ustedes se encuentran en la médula, se encuentran en las vísceras abdominales y también se dan por las grandes masas. Entonces, todo cambio de temperatura que está sucediendo en forma periférica, automáticamente va a enviar una señal hacia el hipotálamo posterior. Y también van a haber señales interconectadas entre lo que debería ser el hipotálamo anterior e hipotálamo posterior. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Si nosotros estamos en un ambiente extremadamente cálido, se va a producir automáticamente un fenómeno de termólisis, es decir, pérdida de calor. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la vasodilatación, tengo la sudoración, consecuentemente termólisis. La sangre, va a haber vasodilatación para que la sangre se acerque a la piel y por convección y por irradiación se pierda más calor gracias al concepto vasodilatación. Y también vamos a perder agua, vamos a enfriarnos gracias a la acción, a la activación de las glándulas sudoríparas con el concepto de sudoración. Entonces, este mecanismo de termólisis va a estar mediado por lo que debería ser el hipotálamo posterior. También ven ustedes, si entramos en un ambiente frío, vamos a tener una contractura que se llama escalofrío, vamos a tener temblores y consecuentemente va a haber ganancia de calor. A esto va a estar mediado, esto es lo que se va a conocer con el nombre de termólisis. Hay que recordar, termogénesis, ganancia de calor. Hay acá que recordar de que sí va a haber una conexión entre el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. ¿De qué manera? Miren ustedes, aquí yo tengo hipotálamo anterior y tengo hipotálamo posterior. Cuando nosotros tenemos una estimulación del hipotálamo anterior, de la zona preóptica del hipotálamo posterior, tengo termólisis. Cuando nosotros tenemos una estimulación neta del hipotálamo posterior, vamos a tener termogénesis. Esto, insisto, esto corresponde a un ambiente caliente y esto corresponde a un ambiente frío. Señores, el fenómeno de enfriamiento que va a suceder en nuestro cuerpo cuando nosotros estamos con fiebre y damos una aspirina va a ser de termólisis, siempre. ¿Por qué termogénesis en un estado de infección? Porque el termostato de 37 se fue a 38. Entonces, el organismo le está ordenando, el hipotálamo está marcando 38 grados, pero tiene un organismo frío en 37. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Ganancia de calor a través del fenómeno termogénesis. Y ahí viene el escalofrío. ¿Qué es lo que yo hago cuando mi paciente me llama? Porque doctor, está temblando, le está pidiendo colcha. ¿Qué hago? Póngale más colcha, abrígalo más. Me le da una aspirina o un paracetamol. En 2 horas, este paciente, le digo, va a estar con sudoración y va a botar las colchas. Ya no lo abrigue. ¿Por qué? Porque es el momento en que está habiendo bacteremia. Cuando hay bacteremia, nuestro termostato está cambiando de 37 a 38 a 39 y se está desencadenando el fenómeno de termogénesis. Para después, ya el mismo organismo va a entrar en el fenómeno de termólisis.
Bien. Ahora, esto es un aspecto que quiero comentarles. Señores, ¿qué pasa si nosotros estamos en el frío, en el sol por más de 8 horas? Estamos en la piscina y nos olvidamos que hay sombra, estamos pasando re bien. Se podría tener una hipertermia, una insolación. A veces uno inyecta una sustancia, un tipo aldol al paciente, y puede generar en el paciente una lesión temporal. Miren ustedes, se puede generar una lesión temporal del hipotálamo anterior. Entonces, lo que es las famosas insolaciones, las famosas fiebres malignas, van a estar relacionadas con una lesión del hipotálamo anterior. Si nosotros producimos lesión del hipotálamo anterior, ya no existe ¿qué fenómeno? Termólisis. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Temperatura elevadísima. Estos pacientes tienen temperatura de 43 grados. ¿Qué es lo que hacemos con estos pacientes? Agarramos sábanas frías, congeladas, bañadas en hielo, y les pasamos a los pacientes, con la finalidad de que por convección, por irradiación, este paciente empiece a enfriarse. Entonces, esto no va a mejorar con aspirina, no va a mejorar con paracetamol, porque son lesiones temporales del hipotálamo anterior. Entonces, ¿qué quiero que quede claro? Una lesión del hipotálamo anterior me va a llevar a una inhibición del fenómeno de termólisis. Consecuentemente, vamos a tener una hipertermia mayor a 43 grados. Ahora, acá, esto es un detalle para hablar de la relación que existe con el simpático. Miren este detalle. Hipotálamo posterior. En el hipotálamo posterior se encuentran los centros del simpático. Bien. Cuando nosotros decimos se encuentran los centros del simpático, hipotálamo posterior, vale la pena, denme luz de este lado, por favor, de este lado, me dan luz. Vale la pena, la luz de este lado, ¿sí, la luz? Entonces, cuando nosotros hablamos de hipotálamo posterior, acá dice, pongan así, centro del simpático. Simpático, por sus conocimientos de fisiología, siempre va a terminar en la médula. Recordarles que la médula es así. Tiene la raíz anterior, que es netamente motora, y la raíz posterior, que es netamente sensitiva. Y de aquí del medio, esta es una división, digamos, para enseñar, nada que ver con lo real. Del medio tenemos la famosa columna gris intermedio lateral. Y aquí nace la fibra preganglionar del simpático, aquí están los ganglios, y aquí está la fibra postganglionar del simpático. Entonces, esto es lo que ustedes han visto con mucha profundidad en fisiología. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos juntando el centro con la estimulación del simpático. Entonces, ¿qué tengo acá? Si nosotros estimulamos hipotálamo posterior, ¿qué se estimula? El simpático. Señores, si yo estimulo simpático, y aquí yo tengo mis vasos arteriales y se está liberando noradrenalina, obviamente que voy a tener vasoconstricción. ¿Qué más tengo? Vamos a tener nosotros piloerección, consecuentemente termogénesis. Entonces aquí tengo piloerección. Gracias a la vasoconstricción y gracias a la en realidad, estimulación del simpático en hipotálamo posterior, columna gris intermedio lateral, fibra preganglionar, postganglionar, noradrenalina, vasoconstricción y piloerección, fenómeno de termogénesis. ¿Qué pasa ahora si el simpático se inhibe vía hipotálamo posterior? ¿Qué se produce? No hay noradrenalina, ¿no? Consecuentemente, vasodilatación y agua. Esta es una pregunta que siempre se hace en el examen. ¿Hay sudoración o evaporación? Evaporación. Clarito dice aquí, subraya, evaporación. Evaporación. ¿Estamos? Después de hablar de la sudoración. Entonces, la inhibición del simpático produce vasodilatación, mayor convección permeable calor y también se aumenta
el flujo se aumenta el flujo de sangre hacia la periferia y aumentamos el concepto de salida de líquidos imperceptibles, que sería la evaporación. ¿Cuál es la diferencia entre evaporación y sudoración? Señores, todos nosotros hemos visto cómo una caldera sale un gas, ¿verdad? Nosotros permanentemente estamos por cambio de temperatura, está pasando lo mismo. Está habiendo un concepto de evaporación, eso es permanente. En cambio, sudoración es cuando nuestras glándulas sudoríparas van a ser estimuladas. Y acá viene ahora, entonces, este es el resumen: estimulación, termogénesis, inhibición, pérdida de calor. Todo mediado por hipotálamo posterior. Ahora, miren ese concepto. Vámonos al hipotálamo anterior. ¿Qué suena? Preóptica. Se transmiten señales a dónde? Al sistema nervioso autónomo, a la médula y luego a las vías simpáticas de la piel. Consecuentemente hay sudoración. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? A veces uno como alumno no logra entender esto. Dice, ¿no? Estimulación del simpático, termogénesis. Pero les estoy diciendo ahora estimulación del simpático, sudoración. O sea, son dos cosas antagónicas. Porque yo no puedo sudar y tener termogénesis, tengo que tener termólisis. Entonces, el fenómeno de termólisis, el fenómeno de sudoración, cuando estamos perdiendo calor, es también vía simpática, pero relacionada con hipotálamo anterior. Ahora, aquí yo pongo otro centro, el hipotálamo anterior, columna gris intermedio lateral, estimulación, este detallito que no dice ahí, de las fibras colinérgicas del simpático. Y las fibras colinérgicas del simpático terminan en las glándulas sudoríparas y consecuentemente se produce termólisis. Bien, entonces, dos fenómenos están sucediendo con el simpático respecto a termólisis. Vía hipotálamo posterior se está produciendo una inhibición del simpático para que haya vasodilatación y evaporación, y simultáneamente se está produciendo una estimulación del simpático a nivel del hipotálamo anterior. Estimulación, por favor, repito, estimulación de las fibras colinérgicas del simpático. No estoy diciendo estimulación de las fibras preganglionares, postganglionares noradrenérgicas. Es colinérgicas. El simpático tiene una vía colinérgica que termina en las glándulas sudoríparas. ¿Está bien? Entonces, esta diapositiva les va a servir. Señores, hace rato yo dije, no, mecanismos para la ganancia de calor, tuvimos estimulación del simpático. Ya lo mencionamos, lo estoy volviendo a repetir con otra diapositiva. Hipotálamo posterior, centro del simpático, ya lo estimula el simpático, tengo vasoconstricción, tengo piloerección, y un detalle más, fenómeno de termogénesis y es simpático. ¿Qué significa? Entonces, el simpático es, ¿cómo está creando este fenómeno de termogénesis? A través del temblor, a través de la secreción de tirosina, todo esto me está generando termogénesis. Piloerección, vasoconstricción, y la termogénesis mediada por temblor y mediada por secreción de tirosina y en sí mismo por la misma estimulación del simpático. Los componentes de la respuesta febril, la principal manifestación de la piel es la elevación de la temperatura. La elevación de la temperatura corporal de 1 a 4 grados, es decir, 38, 39, 40, 41. El área preóptica es el termostato y el encargado del aumento de la temperatura corporal. Sí. El quirófano endógeno que habíamos visto en la clase anterior modifica el termostato y lo lleva a 38. Entonces, ahora tiene que haber un aumento de temperatura a través de un mecanismo de termogénesis. Los mecanismos termorreguladores de actividad para las temperaturas del cuerpo elevadas son iguales que los usados para mantener las temperaturas en un ambiente breve. Sí.
La distribución del flujo sanguíneo profundo y reducir al mínimo la pérdida de calor en la piel. ¿Qué significa este concepto? En termogénesis, dice acá, vasoconstricción. Entonces, la sangre va a tender a llegar hacia la piel. Al haber vasoconstricción en la piel, toda esa sangre se va a meter más profundamente, por tejidos profundos. Entonces, a eso se refiere este concepto, redistribución de flujo sanguíneo profundo por la vasoconstricción. ¿Reducir al mínimo la pérdida de calor en la piel? Sí, porque la vasodilatación favorece la convección y la irradiación. La vasoconstricción evita que haya convección y radiación. Entonces, de esta manera, nuestro simpático nos va a ayudar, que nuestro hipotálamo posterior nos va a ayudar a que haya una conservación de calor, que haya termogénesis. Señores, esto no está en el libro, esto lo saqué del libro en Jordan, donde dice componentes adicionales de la termorregulación. O sea, la termorregulación no va a ser solamente esto de acá. La termorregulación en general va a ser todo esto. Tenemos el componente autonómico, ¿sí? La transpiración. Para ganancia de calor tiene que haber una inhibición del simpático, que no se active la glándula sudorípara y consecuentemente tengamos ganancia de calor. Eso sería el componente autonómico. Tengo aquí otro componente, el componente del comportamiento. ¿Qué significa esto? El paciente va a tener temblor y el paciente se va a abrigar. Nosotros inmediatamente salimos a un ambiente súper frío, ha cambiado la temperatura de muscular, ya nos encogemos, buscamos un lugar que no nos dé viento. A eso se refiere cambio de conducta, buscar un ambiente, colocarse una chompa adecuada, componentes del comportamiento. Y también había habido, en lo que vendrían a ser los componentes adicionales de la termorregulación, componentes endócrinos. ¿Qué tenemos? Disminución de la secreción de ADH, entonces el paciente va a orinar menos. Incremento de la producción de glucocorticoides, el glucocorticoide es una hormona de alerta. Incremento de la producción de aldosterona, vamos a absorber más agua. Incremento de la producción de la hormona del crecimiento y secreción de fase aguda de proteínas. Entonces, esto es importante, no está en el libro, por favor, quiero que veamos cómo dice. ¿Cuáles son los componentes de la termorregulación? Son componentes autonómicos, componentes endócrinos y componentes de comportamiento. Señores, esto les comenté en la última clase, la primera y la anterior, que cuando el paciente está con fiebre y está en etapa de crecimiento, crece más por incremento en la producción de hormonas del crecimiento. Este es el texto original. Ahora, faltan aquí algunos detalles. Acá, dentro de los componentes del comportamiento, tenemos el escalofrío. Señores, aquí que dice anorexia, somnolencia y dolor muscular. Señores, todo paciente que tiene fiebre, todo paciente que está con infección, no está lúcido, lo que quiere es dormir. O sea, a eso me refiero con somnolencia. Todo paciente con fiebre va a tener falta de apetito. Y todo paciente con fiebre puede tener dolor muscular. Entonces, esos son los mecanismos de, el concepto relacionado con los cambios de comportamiento. Algunas de estas proteínas fijan cationes. Un detalle para esto. 1000 focos hablan más que uno. Una palabra. Señores, esto lo saqué de un trabajo que ganó un premio en la Universidad de Medicina de Chile. Hace unos 4 años lo saqué. Fue un trabajo hecho por los estudiantes sobre presentación de un premio, fisiopatología. Miren de bonito esto. Aquí yo tengo lipopolisacáridos. Aquí yo tengo el PDE. Bien. Acá voy a terminar que se queden con el concepto.
Esta es la pared bacteriana. La pared bacteriana está formada por lípidos y proteínas. Eso se llama lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos, por el mecanismo de fagocitosis, por fagocitosis, van a ser fagocitados por los neutrófilos y principalmente por el macrófago. Señores, y el macrófago sintetiza una sustancia que se llama interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Bien, ahora, el macrófago estimula al linfocito T y el linfocito T sintetiza gamma interferón. Bien, dos aspectos quiero que queden claros. Uno es lipopolisacárido, gracias a ellos tenemos la síntesis de linfocinas. Benzo, que ya les comenté en la clase anterior, a estas sustancias que las desconocí en el año 63, les llamó pirógeno endógeno, a estas sustancias, incluido el lipopolisacárido. Es decir, hay una sustancia que cambia el termostato. Vamos a llamar el nombre de pirógeno endógeno. Nosotros ya tenemos identificados a los pirógenos endógenos. Ahora, miren a lo que quiero llegar con la diapositiva. Acá, nosotros tenemos estos lipopolisacáridos, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, que esto ya está sintetizado por linfocitos, el CD4, la interleucina 8, sintetizada por linfocitos CD4, y también tenemos los factores agregantes de plaquetas. Y el NO es óxido nítrico, eso se libera del endotélio. ¿Dónde actúa esta sustancia? En el cerebro. ¿Qué hacen estos pirógenos endógenos, estas linfocinas en el cerebro? Producen fiebre, porque modifican el termostato. Y ahora, las mismas sustancias, ¿dónde actúan? ¿Y qué sintetizan? Proteínas o reactantes de fase aguda. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. Se están produciendo reactantes de fase aguda a nivel del hígado. Dos segunditos nada, 2 segunditos. Ahora, ¿qué está pasando con todos estos elementos a nivel del corazón? Hay taquicardia, hay aumento del gasto cardíaco, hay vasodilatación, por eso decimos resistencia periférica disminuida. Y estas mismas sustancias pueden producir aumento de la vasodilatación, aumento de la permeabilidad y consecuentemente vamos a tener lesiones vasculares, podemos tener trombosis, podemos tener coagulación intramuscular diseminada. O podemos tener un proceso inflamatorio a nivel del pulmón que después vamos a conocer con el nombre de síndrome de respuestas sistémicas. ¿Qué está sucediendo a nivel de otras zonas? A nivel endotelial vamos a activar el sistema de complemento o vamos a activar el sistema de macrófagos. Pero por el momento me interesa que sigan esta línea de acá, por el momento. Vamos para atrás. Ahora miren, estos reactantes de fase aguda, ¿qué es lo que hacen? Fijan cationes divalentes necesarios para la proliferación de algunos microorganismos. Señores, las bacterias necesitan de cationes divalentes. Y gracias a estas proteínas que se producen en PCR, estas proteínas reactantes, estas de acá, de fase aguda, vamos a tener nosotros que la proliferación bacteriana se va a ver inhibida. Entonces, cuando hay fiebre, mi hígado, el hígado de ustedes, de sus pacientes, está sintetizando una proteína para atacar a estos divalentes, a estos cationes divalentes que iban a favorecer la multiplicación o proliferación de los microorganismos. El efecto de las respuestas metabólicas activadas lo que refiere es dar al huésped una ventaja adaptativa. Ahora lo escucho, dígame. Sí, era sobre eso, sobre las proteínas reactantes. Ajá, era eso. ¿Ya? Entonces, señores, pregunto. ¿Es bueno tener fiebre o es malo? Malo. Bueno, pues. Sí, pues. Es Bueno. por eso que la indicación dice, coloque metamizol endovenoso si la temperatura llega a 38.5.
Porque mientras tanto, la fiebre, miren lo que me da, miren lo que me da todas estas sustancias. Miren lo que me da todas estas sustancias. ¿Qué dice acá? Efectos Efectos de las respuestas metabólicas que durante la fiebre. ¿Qué le da al huésped? una ventaja adaptativa. Señores, yo le quito la fiebre, como tengo pacientes sin fiebre, le estoy quitando la posibilidad que se adapte al proceso infeccioso. O sea, vamos a dar para la fiebre, pero no con 37.5, no con 37.8. No vamos a intentar desaparecer la fiebre, porque gracias al componente fiebre, a esas interleucinas que acabo de mencionar que están allá, que son proinflamatorias, gracias a esas, el paciente va a tener una ventaja adaptativa frente a las bacterias o a los virus. Esta es la respuesta del estrés, es decir, todo lo que sea proceso inflamatorio, vamos a tener una mayor presencia de glucocorticoides. La corticotropina y el cortisol inducen una cascada de respuestas metabólicas que ayudan al organismo a hacer frente a la presión glicémica. Sí. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con Addison? En el Addison, la glándula suprarrenal no produce cortisol. Señores, necesitamos de este componente metabólico para favorecer la respuesta adaptativa frente al estrés. Oye, ayer me tocó firmar un COVID de un paciente, o va a hacer un super certificado. Es una paciente que tomaba corticoides y de repente deja de tomar y hace una deprivación de corticoides. Sobre eso tuvo una infección, hace un cuadro de sepsis. Esta paciente, por ese trastorno metabólico de su ACTH, de su cortisol, entró en desventaja. No se pudo adaptar. Consecuentemente, por más antibióticos que recibió, esta señora desgraciadamente falleció. No podemos reemplazar nosotros a estas sustancias importantes que tenemos como el cortisol y la ACTH, que nos va a favorecer enfrentarnos al estrés. Ahora, aquí estaba ya el concepto de lo que era la señal diferencial de fiebre, y aquí estábamos hablando de la presencia del pirógeno, sí o sí, el pirógeno endógeno. Entonces, pirógeno endógeno, estas van al hipotálamo anterior, exactamente al núcleo de la fibra preóptica. ¿Dónde se encuentra el termostato? En el hipotálamo anterior. Entonces, estas sustancias logran penetrar acá y aquí adentro, la interleucina 1, factor necrosis tumoral, gamma interferón, estimula la síntesis de prostaglandina E2. Y la prostaglandina E2 es la que está en el punto del termostato. Preguntas que siempre se hacen. El termostato está cambiado por prostaglandina E2, por interleucina 1, por factor de necrosis tumoral. ¿Quién modifica directamente el termostato? La prostaglandina E2. En cambio, indirectamente, nuestras interleucinas. ¿Cierto? Entonces, se fija, se cambia el punto prefijado a 38 y aquí tenemos la vasoconstricción, la piroerección, secreción de adrenalina, con escalofríos y aumento de la temperatura corporal, o sea, termogénesis. Posterior a la termogénesis, vamos a tener una termólisis, que va a ser la sudoración, la evaporación y la vasodilatación. Señores, esto no ha cambiado. Pregunta siempre que sale en el examen. Siempre. ¿Cuáles son las funciones de los pirógenos endógenos? O interleucina 1 o factor de necrosis tumoral. ¿Qué dice aquí? Aumenta la proliferación de células B. Señores, se les voy a hacer más fácil el concepto.
el lipopolisacárido fagocitaba, no, el macrófago fagocita el lipopolisacárido y se sintetizaba interleucina 1 factor de necrosis tumoral. Esto lograba estimular al linfocito CD4. Señores, el CD4 produce interleucina 2 y la interleucina 2 estimula al linfocito B. Cuando este linfocito B estimula, se producen anticuerpos. Entonces, miren lo que dice acá el concepto. Los pirógenos endógenos producen aumento de la proliferación de células B. Sí. Si hay células B, automáticamente, ¿qué tengo? Mayor producción de anticuerpos. Mejor, sí. 3. Activan las células T auxiliares, o sea, los CD4 auxiliares. Mejor función quimiotáctica para polimorfos y monocitos. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? En el proceso donde está la infección va a haber mayor quimiotaxia, mayor llegada de monocitos y de polimorfos nucleares. Consecuentemente, si yo tengo mejor función quimiotáctica, automáticamente estoy diciendo mayor actividad antimicrobiana. Activa los fibroblastos para sintetizar colágeno, reparación del tejido de infección. Es decir, todo proceso infeccioso tiene que haber reparación. Consecuentemente, activación de fibroblastos para la liberación de estas sustancias de la reparación. Todo esto van a hacer funciones de los fibroblastos. Aquí que sí. Disminución de la glicólisis, inhibición del crecimiento bacteriano, una disponibilidad de glucosa, hay toda la turbulencia, reducción de los hidratos de energía de los músculos y durante la contracción del hígado produce proteínas que se realizan en fase aguda. Todas estas sustancias van a llegar a los órganos circunventriculares, altos acá. ¿A través de qué? ¿A través de qué van a llegar? Vamos a tener aquí, dice, circulan por la sangre hasta llegar a los órganos circunventriculares del encéfalo, estructuras que carecen de barrera macroencefálica, para luego inducir la fiebre en el área epiléptica. Es decir, estas sustancias periféricas de la sangre entran al cerebro y gracias a esta barrera que no hay, o sea, mejor dicho, en las zonas punteadas no hay barrera hematoencefálica. No hay barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cómo es que los pirógenos endógenos van a poder llegar a la zona preóptica? Gracias a estos lugares donde no hay barrera se llama, no hay barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son? El órgano vasculoso, debería ser de emergencia media, tenemos la glándula pineal, aquí tengo el órgano subpotencial y aquí tengo el área posterior del bulbo. Entonces, señores, gracias a estas zonas donde no existe barrera hematoencefálica, todos los pirógenos endógenos logran llegar a la zona preóptica y en la zona preóptica se va a dar origen a la síntesis de prostaglandina E2. Señores, este es un enfoque por el Atlas de Fisiopatología. ¿Cómo explica el Atlas de Fisiopatología el concepto fiebre? Aquí yo tengo que los macrófagos van a fagocitar a los lipopolisacáridos y aquí vamos a tener, se sintetiza se fagocitan los lipopolisacáridos y se producen pirógenos endógenos acá. No, endógenos. Estos son pirógenos endógenos. Ahora, o sea, lo que está eliminando el macrófago es pirógeno endógeno. ¿Qué es el pirógeno exógeno? El lipopolisacárido.
Entonces, dos diferencias. El lipopolisacárido que no es fagocitado queda como pirógeno exógeno, pero no nos cabe la menor duda que todo lipopolisacárido va a ser fagocitado para dar origen a los pirógenos endógenos que son interleucina 1, factor necrosis tumoral, gamma, interferón. Bien, pirógenos exógenos, donde están en la sangre circulando los lipopolisacáridos y llegan a dos grandes filtros. Uno se llama vaso y otro se llama hígado. Y en el hígado estos pirógenos exógenos se van a encontrar con los macrófagos del hígado, pero aquí reciben el nombre de células hepáticas de Kupffer. Entonces, estos macrófagos fagocitan al pirógeno exógeno y ahora ya se convierte en pirógeno endógeno. ¿Dónde actúan estos? En el núcleo del tracto solitario. Ahora, en realidad no dónde actúan, por dónde entran. Por los órganos donde no hay barrera hematoencefálica. Y en la anterior diapositiva nosotros veíamos acá, esta era el área postrema de lo que vendría a ser el tronco. Entonces, por esta zona de acá, por lo que vendría a ser el bulbo, tenemos que estos pirógenos logran penetrar. ¿Dónde más llegan? Básicamente a la zona preóptica. Y en la zona preóptica vamos a dar origen a la síntesis del ácido, a la conversión del ácido araquidónico en prostaglandina 2 en prostaglandina E2. Y aquí yo tengo, estas sustancias son las que van a cambiar el centro del termostato. La interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, producen la liberación de mediadores líquidos, es decir, de prostaglandina 2, tromboxanos y el factor activador de plaquetas. Señores, ¿qué dice acá? Factor de plaquetas y óxido nítrico. ¿Quién sintetiza esto? ¿Quién ayuda? Los pirógenos los endógenos. Y aquí lo estamos diciendo ya en forma teórica. Estos pirógenos endógenos producen la liberación de mediadores líquidos, prostaglandinas, tromboxano 2 y el factor agregador de plaquetas. Este concepto lo saqué de este libro de fisiopatología, que es un libro que utilizan en La Paz, Fisiología Clínica de Walter Hinojosa. ¿Sabe dónde lo encontré este libro? Nada menos que en la editorial Ateneo de Buenos Aires. Ahí lo estaban vendiendo. Y es un libro que se hizo en la ciudad de La Paz. Fase aguda de la fiebre, elevación de la síntesis de. Quiero que se queden con esta palabrita. ¿Qué dice acá? Complemento. Ahora tienen que estar estudiando esto acá. Entonces, todos estos pirógenos endógenos actúan a nivel del cerebro y a nivel del hígado. Eso lo tienen claro. Y también están actuando a nivel del corazón, produciendo taquicardia, y otras cardíaco y taquicardia. Y pueden producir también daño importante a nivel del pulmón, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SDA. Pero quiero que se concentren aquí. Aquí dice endotelios. Sí. Aquí dice unas proteínas. Ajá. Señores, C1 es una proteína inactiva que se llama complemento. Que una vez que se activa C1, activa C2, activa C4, activa C5, perdón, C3, C5, 6, 7, 8 y 9, y ahí se produce el gran complejo ataque de membrana. Entonces, para que no aprendan de memoria, simultáneamente están sucediendo estos fenómenos, estos mediadores, los pirógenos endógenos, están activando al complemento. Y de ahí viene este concepto que acabo de mostrarles. Acá. Fase aguda de la fiebre, elevación de la síntesis de. ¿Hay activación del complemento? Sí.
Se van a producir síntesis de antiproteasas, es decir, de síntesis de sustancias que eviten la degradación de las proteínas, sí. ¿Se va a estimular el fibrinógeno? Sí. ¿Se va a estimular la ferritina? Sí. La lactoglobina, sí. Todos estos fenómenos están sucediendo también en forma simultánea. ¿Cuál es la función de las proteínas de fase aguda? Concretamente, proteína C reactiva. Unirse a las células dañadas o necróticas y a algunos microorganismos. En el anterior concepto habíamos leído de que decía unirse a los cationes bivalentes de las proteínas para evitar la proliferación. Ya dijimos esto, los linfocitos favorecen la interleucina 1 favorece la expresión de linfocitos, de células T y de células B, siendo mayor a la temperatura de 39 grados. Señores, ahí ya les mencioné, es automático. La interleucina 1 automáticamente estimula al macrófago, automático. Y el macrófago produce interleucina 2, interleucina 8. Entonces, y gracias a estas interleucinas es que nosotros tenemos la activación del linfocito B, o podríamos tener también más activación del linfocito T. Señores, ¿qué hacemos nosotros cuando esto de acá está sacado de este libro? No lo tienen ahí, igual este libro. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos un paciente con tuberculosis y está flaco, no quiere comer, está bien enflaquecido? Eso conocemos con el nombre de caquexia. ¿Quién es la responsable de la caquexia? Interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral. Señores, si en este momento ustedes fueran agredidos por una bacteria, el organismo produce simultáneamente linfocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Dentro de estas proinflamatorias, miren esto, ¿qué dice acá? Interleucina 1. Factor de cosa tumoral. ¿Dónde actúa? Centro termorregulador. El centro termorregulador, y centro termorregulador es básicamente zona precortical. Estamos hablando del hipotálamo anterior. Señores, esto no lo van a encontrar en el libro. Esto es una actualización que le hice hace 3 años, en 2010, de esta revista. La pregunta es: ¿cuál es la fisiopatología de la fiebre recurrente en los tumores? Cuando nosotros estamos atendiendo un paciente con fiebre, le pido hemograma normal, pero con BCG alta. Le pido radiografía de tórax normal. Le pido cultivos de sangre normales. Le pido tomografías buscando abscesos normales. Señores, y ahí se nos mete en la cabeza que este paciente debe tener un tumor en alguna parte del organismo. Entonces, ahí la pregunta es: ¿cuál es la fisiopatología de la fiebre recurrente en los tumores? Es decir, un paciente con tumor va a tener fiebre. ¿Cuál es la explicación? De otra manera, uno de los mecanismos por que se produce fiebre recurrente, recurrente significa frecuente, en las infecciones recurrentes, en las infecciones por la existencia de inóculos de baja virulencia presentes en focos de síntesis silentes, poco silentes como la flor, el oído medio o las vías biliares. Es decir, se están produciendo pequeñas áreas de necrosis, ya sea en la próstata, ya sea en el oído medio o en las vías biliares. Consecuentemente, se va a desarrollar el mecanismo de fiebre.
Señores, aquí le voy a agregar algo para ustedes. ¿Qué hora es? ¿Qué importante es esto? And- ¿Usted está seguro? ¿Perdón? Ya está preparando el otro. Ya, un minutito. Solo un minutito. Es bueno terminar. Si no, hay dolor de estómago. Yeah. ¿Qué? Ahí que eso cada uno sabe. Cada uno tiene su dolor de estómago. Bueno. Señores, esto lo saqué de New England Journal. ¿Qué dice acá? Voy a preguntarles esto. Les estoy regalando la pregunta del examen. Aquí dice, intervención a 1, factor de estrés tumoral, gamma interferón. Todo esto, ¿dónde está? Que quede claro. Esto se encuentra en la sangre, en el tejido periférico. La infección está en la piel, va a entrar a la sangre, bacteremia. Y esto es lo que vamos a tener nosotros. Vamos a tener ahí, mejor dicho, no, está mal. Infección en la piel, fagocitosis, liberación de estos mediadores, pasan a la sangre. No se deben agarrar, pasan a la sangre. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo logran ingresar a hipotálamo anterior? ¿A través de qué? De los órganos circunventriculares que se caracterizan por tener ausencia de barrera Barrera hematocefálica. hematocefálica. Una vez que llegan todas estas sustancias, vamos a tener nosotros acá llegada al hipotálamo anterior. Y en el hipotálamo anterior se va a sintetizar prostaglandina E2, que va a ser la responsable de los cambios de comportamiento, de la respuesta autonómica y de las respuestas endocrinas. Y el paciente está haciendo fiebre. ¿Estamos? El día martes voy a terminar el capítulo de fiebre, que son 15 minutos de clases, y voy a arrancar con inflamación. Día jueves voy a terminar inflamación, que intentaré terminar inflamación porque es larguito, de tal manera que, ¿jueves qué fecha cae? ¿11 o 12? 11. 11. Ya, anoten. Primer examen continuo de 10 puntos. Martes, ¿qué fecha sería? 9. No es este martes. 16, martes 16. Les voy a entregar un examen con 10 preguntas. El examen dura 10 minutos. De los dos temas. 10 minutos. Y yo voy a seguir avanzando. O sea, igual para el día martes 16, el proyecto. ¿Ya? Vuelvo a repetirles. Las preguntas, la manera de aprobar Fisiopato también es aprobando esos exámenes. Alumnos que tengan notas entre 7, 5, 8, esa es su nota, 80, 75 en fisiopatología. Pienso que es más fácil estudiar 2 capítulos que 10 capítulos. Sí. Yo creo que sí. ¿Ya? La dirección para los libros, para los que no anotaron. Calle. Sigue pasando.